Hola, yo soy Ingrid Jacqueline Acevedo Alarcón y hoy les vamos a hablar de las 10 etapas de la investigación. La primera etapa es la idea para una investigación. Aunque una investigación puede ser el resultado de una asignación académica concreta, por lo general estos procesos de estudio vienen de impulso propio del investigador, o sea, es basado por una curiosidad o se plantean preguntas interrogantes que lo llevan a aprender investigaciones. No son, a veces es, por decir, un proyecto, más bien a nosotros, los estudiantes, nos piden que tengamos un tema para algo llamado tesis, que es de que eso conlleva una investigación. La investigación es el planteamiento del problema. Por muy buena que sea la idea del investigador, este debe cumplir con el paso de llevarla del plano abstracto al concreto, logrando entonces articularla a fin de que pueda responder y adaptarse a las etapas metodológicas que deberá transitar a continuación. En consecuencia de la segunda fase, el investigador debe ser capaz de plantear las preguntas correctas que impulsen a los procesos adecuados para su aclaratoria. Igualmente, deberá también fijar cuáles son sus objetivos generales y especificaciones de la investigación. Sus criterios también de esta es delimitar el problema, relación entre variables, formular como pregunta, tratar un problema mediable o observarla. Lo que eso significa es que debe de saber hasta dónde tiene que parar la investigación. Es la elaboración del marco teórico. Es una investigación que no todo depende de la idea o motivadores del investigador, sino que este debe darse a la idea de rastrear, recolectar, escoger, exponer distintos antecedentes y teorías que otros investigadores han promulgado, o sea que otros investigadores han dado a conocer con sus investigaciones, para no sonar tan, tienen que ellos indagar más en ese tema para que ellos no repitan lo que ya está investigado y que sepan más de este tema, que sepan más desenvolverse a la hora de que ellos recolectan la información. Tienen que darse la tarea de indagar y también preguntar de diversas fuentes, no solamente de una, porque puede que a lo mejor un libro de internet no sea lo mismo un libro físico, de alguna edición, de algún editor. Este, También tiene que ser indispensable técnicamente el tema que se desea abordar, que tiene que contextualizarse teóricamente. El proceso de la elaboración del marco teórico resulta vital para la documentación del investigador sobre el tema que compete. Para la fase 4 es definir qué investigación se hará. Para esto el investigador debe de dotarse de herramientas, revisar propósitos, a fin de que pueda definir cuál será el tipo de investigación que se llevará a cabo. Cualitativas, cuantitativas, diacrónicas, sincrónicas, explorativas, descriptivas, experimental, no experimental, empíricas, documentales, puesto que la decisión sobre la clase de investigación que llevarás a cabo, lo cual está determinado también por el tema, área y objetivo que es escogido, será el que determine el método por el cual se regirá su trabajo. Esa será eso, cada quien es el que obviamente da a conocer su investigación, o sea, cómo vas a definir tu investigación por las que a continuación mencioné, cualitativas, cuantitativas, las más sonadas son las cualitativas y cuantitativas y empíricas. La fase 5 es definición de hipótesis. Sopesando el marco teórico, los objetivos principales, así como el tipo de investigación y los alcances de esta, el investigador deberá entrar en la fase de promulgar su hipótesis, es decir, una idea o propuesta, la cual entrará a comprobar a través de su investigación. En este sentido, la hipótesis puede ser vista como una premisa en torno al comportamiento de posible de dos o más variables.
la cual se buscará comprobar. Durante esta etapa el investigador deberá definir igualmente cuáles son las variables y el grupo de control que usará durante la fase experimental de su investigación en caso de tenerla. Fase 6 es diseño de investigación. Se refiere a que una vez concebida la hipótesis y las variables, el investigador entrará en una fase de investigación en donde se dará a la tarea de diseñar en qué modo se logrará comprobar su hipótesis. En ese sentido, tanto si se trata de una investigación experimental como si fuese una no experimental, fijaron métodos que permitirán dicho objetivo. Experimental se refiere a una investigación que no está comprobada y que no tiene los requerimientos rigurosos que conlleva que sea algo, así que no es comprobada esa, que está experimentalmente aprendiendo, o sea, que está, se podría decir que no está comprobada, más bien. Y no experimental es que sí está comprobada y que tiene algo que lo sustenta. Fase 7. Selección de la muestra. Posteriormente, el investigador se verá también en la obligación de determinar cuál será la muestra de la población de individuos, objetos o fenómenos que usará dentro de su investigación, tomando en cuenta que estos deben ser realmente representativos a fin de arrojar resultados ciertos sobre el tema que se atañe. Selección de muestras es probabilístico y no probabilístico. El probabilístico tiene que ser un tamaño de muestra preciso. El no probabilístico puede ser aleatorio, no tiene que ser a fuerza algo, o sea, se selecciona al azar. Fase 8. Recolección de datos. Hechos los procedimientos planteados durante la etapa de diseño de investigación, el investigador deberá darse la tarea de escoger, seleccionar, codificar y registrar los distintos datos que se han arrojado a los estudios realizados, tomando en cuenta que estos deben contar con grado de validez y confiabilidad que le permitan tener la seguridad de que sus conclusiones tendrán un mínimo margen y aceptable de error. La recolección de datos, se podría decir, es en el momento en que tienes que saber si tus datos son confiables y de qué fuente, más bien tienes que checar la fuente primero para ver si esa fuente es confiable y saber si también tus datos lo son. Para esta recolección de datos tienes que seleccionar muy bien y también puedes codificarlo, obviamente, para que tu investigación sea de lo más acertada y tenga el mínimo margen de error. Fase 9. Interpretación de datos. Asimismo, ya como parte del final del proceso de investigación, el investigador deberá darse a la tarea de revisar, cotejar y analizar los datos obtenidos, viendo a través de si estos vienen realmente a corroborar la hipótesis planteada, o sea, que tienen que saber si esos datos son confiables y tienes obviamente checar todo otra vez para saber si está correcto tu investigación, a dónde quisiste llegar, cuál fue el fin de todo y si esa investigación aporta algo sobre el tema del que hayas hecho. 10. Presentación de datos. Finalmente, el investigador deberá elaborar un reporte o informe en donde da cuentas las ideas que impulsaron su investigación, el marco teórico empleado, la metodología usada, los resultados obtenidos, así como conclusiones obtenidas, a fin de que otros investigadores o cualquier lector en general pueda entender su trabajo, así como los alcances de para que la gente sepa de dónde obtuvo sus fuentes, de dónde obtuvo la idea y pues sepan más bien detalladamente su manera de trabajar del investigador.